La importancia de cada una de las iglesias puesta en este libro nos hacen un relato maravilloso de lo que Dios quiere y desea de las iglesias, pero también cómo Dios observa el comportamiento de quienes están y son parte de la iglesia de Cristo. A veces nos sentimos tan minimizados, tan pequeños en todas las cosas que vivimos, pero hay un Dios que está cada día alerta para bendecir y fortalecer nuestras vidas. Veamos un poco la importancia de la alabanza universal, es decir, todo hombre y toda mujer alabará a Cristo Jesús. ¿Qué es la adoración y la alabanza a Dios? ¿Cómo podemos vertir esta alabanza al trono de la gracia de nuestro Dios? Veamos lo que nos dice en parte el libro de Apocalipsis sobre este tema. Cuando el Cordero ratificó su dignidad para regir el mundo y cumplir el propósito de Dios para la raza humana, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante de él en adoración. Verdaderamente no se encontraba alguien que pudiera tener las cualidades para abrir los sellos, para desatar los sellos y abrir el libro. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. No se oyó hombre sobre la tierra, nadie podía hacerlo, solo Jesús. Él es el Cordero inmolado, es el dador de la vida. Por eso ratificó su dignidad para regir ¿qué? Al mundo y cumplir los planes y proyectos de Dios. El diseño de Dios y los planes de Dios para la humanidad, nadie los podía llevar a cabo mejor que Jesús. Así es que ese plan perfecto del Padre fue puesto en la responsabilidad del Hijo de Dios, el único maravilloso Rey que podía llevar a cabo los planes de Dios de una manera perfecta, clara y precisa. Nosotros disfrutamos de ese plan de Dios, de rescatarnos de la oscuridad de las tinieblas para traernos a la luz admirable de nuestro Dios. El propósito de Dios no era para algunos, es para toda la raza humana, para todos los pueblos y todas las naciones y etnias del mundo entero. El problema está en el corazón del hombre, en su orgullo, en su soberbia, en creer que todo lo van a poder por sus propias fuerzas y méritos. Hoy día el mundo se ve en la tecnología y ahí se apoya en aquello y confía en lo que él puede o ella puede hacer. Se han olvidado de mi Dios. Han olvidado el poder maravilloso y creador y sustentador de nuestro Dios. Hoy el mundo, hermanos, gime por causa de la tierra. ¿Cómo está la tierra cambiando en todo lugar? Los climas, el cambio climático, la fuerza que tienen los vientos y las aguas, cómo están destruyendo. Pero el hombre no vuelve su corazón a Dios. A pesar de toda la ciencia, no hay cómo detener aquellas cosas. Pero Dios le dice al hombre, vuélvanse a mí. Si tan solo buscáramos a Dios, todo cambiaría. Si nos inclináramos delante de Dios con frecuencia y le dijéramos lo precioso que es Él, cambiaría. Y eso es adoración. Eso es darle gloria a Dios. No solo tiene que ver con un cántico, tiene que ver con una expresión de gratitud que nace de lo profundo del corazón. Por eso en esta porción vemos que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante de él. ¿En qué? En adoración. Tenían en sus manos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Estamos viendo una parte de allí. Tenían en sus manos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso es alabanza a Dios. Si el mundo se volcara a buscar a Dios, girara del rumbo que lleva y se volviera a Dios, cambiaría todo. Dios puede poner en orden todo este universo, toda esta tierra, todo Dios lo puede volver a hacer. En Génesis capítulo 1 nos dice que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, pero nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios la restituyó y la ordenó por completo nuevamente. Así es que el cambio que Dios puede hacer para nuestro bienestar está en el corazón de los hombres y mujeres que le quieran buscar con todo su corazón. Adoración a Dios, alabanza a Dios, es reconocimiento por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todo lo que obtenemos con que Cristo haya ido a la cruz del Calvario, pero también por todo lo que Él nos ha dado por ir a la cruz del Calvario. Cada día nos da cosas nuevas
y maravillosas bendiciones. Era como si después de miles de años de oraciones que encendían el cielo proveniente de corazones, mentes y labios del pueblo de Dios, Él por fin había recibido lo suficiente. Las copas estaban llenas. Las copas estaban llenas ¿de qué? De oraciones. ¿Cómo está tu copa delante de Dios? ¿Cómo son tus oraciones al Rey de toda gloria? ¿Son una alabanza constante y permanente o son solo un ruego y una súplica? ¿O son solamente para pedir algo y de pedirle a Dios cosas constantemente? A Dios le debemos adorar. Él nos diseñó y nos planificó para que le rindiéramos honor y gloria. Para que Él fuera reconocido en cada paso que damos sobre esta tierra, en cada acción, en cada determinación. En cada proyecto que tenemos, en cada situación, sea buena o mala, le demos la gloria a nuestro Dios. No darle las gracias a Dios solamente cuando todo va bien, sino también cuando las cosas no están tan bien. Aún allí debemos decirle gracias, Dios, porque tú tienes cuidado y protección de cada uno de nosotros. Aprendamos a confiar plenamente en lo que Dios puede y va a hacer. En el tiempo de la meditación de la palabra, la reflexión bíblica, hablamos de la importancia de que la fe, cómo la fe vence al mundo. El mundo es todo eso grande y poderoso que parece, ya está seguro. ¿Cómo se sentían los que vivían en Jericó? Seguros, ¿quién nos puede vencer? ¿Qué ejército puede derribar estos muros? Tal vez ningún ejército humano, pero sí el Dios todopoderoso. El Dios grande. Y así el mundo a veces nos quiere decir que no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Pero Dios dice, si ustedes comienzan a orar, todo puede cambiar. ¿Por qué a veces vivimos cosas? Porque nos falta buscar el rostro del Señor. Buscar a Dios con intensidad requiere de tiempo y dedicación. Es lo que Cristo hizo por todos nosotros. Y aquí entonces esta palabra es una alabanza al Dios del cielo, un reconocimiento. Las naciones se enseñorean, los gobernantes de su gente y todos dicen tener una verdad. Se reúnen en ciertos países para tomar acuerdos y al final no llegan a ningún resultado. El único que tiene poder para traer vida y solución a los problemas es nuestro maravilloso Dios. Aunque se reúnan los gobernantes y los hombres más poderosos de esta tierra, nunca lograrán hacer lo que mi Dios puede hacer. Si un pueblo ora, alaba y bendice su nombre. Si una iglesia exalta a Dios, eso es grande y poderoso. Por eso cuando llegamos a la casa de Dios, a este lugar santo, hermanos, si llegamos, como decía Elizabeth el día domingo, si llegamos a la hora, entonces le daremos las horas que merece Dios de alabanza y adoración. Serán los instrumentos, los músicos y todos unánimes adorando a Dios. Lo que no hago permanentemente lo puedo hacer en un tiempo de alabanza en el templo, en la casa de Dios. Juntos reunidos los santos, ese es el propósito de Dios. Pero nos cuesta tanto adorar a Dios. Las copas están vacías porque falta alabanza al Dios. La oración es una petición del alma, del corazón, pero también es una adoración a Dios. Tras la Segunda Guerra Mundial y la construcción del muro de Berlín, así como el establecimiento de la cortina de hierro, los cristianos de todo el mundo empezaron a orar. Después de estos grandes acontecimientos dolorosos y la pérdida de cientos de miles de vidas humanas, en una guerra infructuosa, en una guerra que no tenía sentido, solo ambiciones de hombres y personales, o tal vez naciones que querían conquistar y sentirse más poderosas que otras. Pero solo fue dolor, angustia y desesperanza. Solo fue ruina y pobreza de cientos de familias y pérdidas. Miles de millones de hombres murieron y mujeres, jóvenes y niños en esta guerra. Todo comenzó a venir
como un dolor de parto, como una angustia. Y entonces, ¿eso qué provocó? Provocó que la gente comenzara a orar. Increíblemente, las personas a veces tienen que vivir un momento doloroso y fuerte para empezar a buscar a Dios, para empezar a honrar el nombre de Dios, para empezar a cantarle al Rey de Gloria. Hermanos míos, nosotros si oráramos continuamente estaríamos mejor preparados para enfrentar los desafíos, los cambios que están ocurriendo en el mundo, en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestro hogar. Pero hermanos, siempre nosotros caminamos en esta vida sin contar con Dios. Se contaban historias de acoso, persecución, pobreza, maltrato de derechos humanos y tribulación que tenían lugar al otro lado de la cortina y del muro. El pueblo de Dios oraba pidiendo que intervinieran y libraran a Europa Oriental de la tiranía, del ateísmo, la opresión. A veces las oraciones de los creyentes alrededor del mundo hacían más intensa con el transcurrir de algunos acontecimientos mundiales. Mucha gente oró. En aquellos días muchos clamaron a Dios y lo hicieron como nunca lo habían hecho. Comenzaron a derramar sus corazones. Comenzaron a buscar a Dios con toda intensidad. Hermanos míos, si nosotros lo hiciéramos, si esta nación, si nos volviéramos a Dios, le aseguro que todo cambiaría. Todo sería distinto. Porque a veces vemos tanto dolor, tanta delincuencia, tanta fragilidad en la vida, tantas enfermedades, porque nos falta orar y buscar a Dios, alabar a Dios en todo momento, darle a Dios la gloria, la honra que Él merece, escoger el tiempo y el mejor tiempo para nuestro Dios, no lo que nos sobra, no lo último, no a regañadientes. Hermanos, gente que le cuesta mover los pies para agradar a Dios, sin tener necesidad de atrasarse si se atrasan, pudiendo buscar a Dios en los momentos en que es necesario. Hermanos, estaba en aquellos días de las guerras todo un cambio social, político en todo el mundo entero. Pero la Biblia nos hablaba de lo que estaba sucediendo delante del trono de nuestro Dios. Habían hombres orando, mujeres, jóvenes clamando al Dios del cielo. Siempre habrá un remanente fiel, siempre lo habrá. Las iglesias se sostienen con esos remanentes fieles, con esos hombres, con esas mujeres, con esos jóvenes fieles que mantienen una constante y plena comunión con Dios, que aman a Dios por sobre todas las cosas, que hacen esfuerzos para que todo vaya bien. Eso a Dios le gusta. Siempre hay un remanente. Si gozamos de muchas cosas es porque alguien oró por nosotros. Alguien oró sin conocernos, pero dobló las rodillas una mañana y una tarde y le pidió a Dios que trajera nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos de Dios, pero también agradecidos de aquellos que oraron por nosotros algún día. Aquellos que dijeron, hay muchos que aún no conocen a mi Dios. Y es bueno que ellos también busquen el trono de la gracia de nuestro Dios. En noviembre del año 1989 cayó el muro de Berlín y la cortina de hierro se vino abajo. No hubo explicación lógica alguna para esta serie de acontecimientos dramáticos, aparte del hecho de que se llenaron las copas de incienso, que son las oraciones de los santos. La alabanza hace que Dios pueda actuar. Los muros de Jericó cayeron cuando sonaron las trompetas, cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar y a glorificar el nombre de Dios. La presencia de Dios iba delante del pueblo de Israel, el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Dios va delante de nosotros, pero Él merece que le demos gloria, honra y alabanza. Queremos que Dios actúe a nuestro favor, pero aún tenemos mucho que hacer y comprometernos a buscar de Dios cada día más. Dios dijo, yo tengo todo lo que necesito para proceder con el cumplimiento de mi propósito.
La oración es necesaria, no solamente para que los acontecimientos a diario se ajusten al plan de Dios para las edades, sino también para el cumplimiento final de su plan. Todo tiene que ver con el proyecto de Dios de la eternidad del hombre. No solo tiene que ver con lo que pasemos en esta tierra, con lo que viviremos aquí. A veces buscamos en oración solo lo que nos toca vivir en esta tierra. Pero recuerde que adorar a Dios es decirle: tú tienes el control de mi vida hasta la eternidad. Tú eres digno, Señor, por los siglos de los siglos. Y permíteme a mí estar en tu presencia y seguir alabando tu nombre. Que tu reino se establezca con poder. Un reino eterno. Un reino que nunca jamás tendrá fin. Ese es el reino que Dios establece para nosotros, para su iglesia. El Señor y Dios y Padre vio que las copas estaban llenas de las oraciones de los santos. Así es que Dios comenzó a actuar y a mover su bendita mano. Y esos países que estaban esclavizados, entonces comenzaron a abrirse sus cerrojos de hierro y a romper sus muros que dividían a las naciones libres de las que estaban esclavizadas. Dios tiene poder para liberar. Dios tiene poder para derribar muros. No importa cuán grandes y altos y poderosos parezcan, pero Dios los puede derribar. Dios derribó a esa ciudad de Jericó y hoy solo son ruinas. Dios lo puede hacer. Dios puede derribar los planes del diablo que van en contra de los planes de Dios para tu vida. Dios los puede derribar. Dios puede hacer que tú avances y camines seguro a pesar de las dificultades, porque Dios, tu Señor, está contigo. Pero Él merece toda gloria, toda alabanza y todo honor. Llenar las copas del reino de Dios con las alabanzas, los cánticos y las oraciones de los santos le permiten a Dios mover su mano hacia toda la humanidad. Qué maravilloso sería que todos nos volviéramos en un tiempo de oración y de alabanza a Dios. Qué distinto sería. Nos volcamos, el mundo se puede volcar o ir hacia muchas cosas, pero no para orar. Estadios llenos para escuchar o ver a alguien cantar y pagar una suma, pero no para orar. Eso ocurre en todas partes del mundo. Y aunque nosotros lo dijéramos, no debiera ocurrir. Por eso el mundo está como está. Y va cada día más mal. Está en una situación crítica por causa de que cientos de miles de creyentes no están orando como deben orar. Solo algunos lo están haciendo. Y bien por ellos. Y gracias a Dios por ellos. Pero ¿qué hay de todos los demás? Esperamos soluciones, esperamos ver milagros, esperamos cosas lindas y sueños que tenemos, pero nunca se realizarán si no buscamos a Dios con todo el corazón. El único que puede abrir puertas es nuestro Dios. El único Dios que puede abrirnos camino en medio de tanta dificultad, ese es nuestro Dios. El único que te puede bendecir es el Dios Todopoderoso. El único que puede destruir los planes del diablo y del enemigo es nuestro Dios. No hay nada, nadie. El Dios del cielo comenzó a derribar los muros de esos pueblos, de esos países, para que fueran libres y esa gente, ¿saben qué? Pudiera oír este precioso evangelio. Para que a sus vidas le llegara esta preciosa palabra. Y Dios lo sigue haciendo. Y Dios quiere que todos oigan del nombre maravilloso de Jesús. Que todos sepan que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que Él es la vida para todos nosotros. Solo Él lo puede hacer. Si más cristianos oraran que el Señor ejerza su derecho de gobernar el mundo, estaríamos apresurando su venida. Indudablemente cuando oramos para que Dios tome el control de todo, entonces estamos diciéndole al Señor: ven pronto por esta ciudad, ven pronto por mi vida, por este mundo que ya es un caos, una desesperanza. Hermanos, saben, cientos de miles de millones de niños no tienen qué comer cada día.
Y nuestra oración debe ir hacia ellos también. Pensar en aquellos que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Hermanos míos, increíblemente hay gente que conoce parte de Dios o tal vez un poco de las Escrituras y les cuesta tanto servir al Señor. Cualquier cosa los deja detenidos y tienen excusa para todo, pero quieren ver milagros y que Dios los bendiga en todo. No, eso no va a suceder porque Dios merece toda gloria, honra y alabanza. Nuestro Dios merece reconocimiento. Hermanos, cuando el hombre aprende a agradecer a Dios y le alaba constantemente, esa persona se transforma en un adorador constante y permanente. No lo hará solo en necesidades, lo hará siempre. Y en cada circunstancia reconocerá a Dios como el Señor de su vida. Y en cada momento que le toque vivir en la vida, él reconocerá que Dios está allí presente. Hermanos míos, muchas cosas difíciles vamos a vivir, pero recuerde, Dios está de nuestro lado. Amén. Y Él no nos ha dejado. Cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados en adoración delante del Cordero, Juan notó que todos tenían arpas. El arpa era un instrumento común en aquel tiempo que se utilizaba para la música. Un pueblo alegre como Israel, un pueblo gozoso. Pero ¿qué encontramos hoy día, hermanos? Que mucha gente ha abandonado su instrumento. ¿Dónde está el cántico de los santos? Hermanos, si usted va a un estadio donde hay un concierto, cantan hasta que ya no les da más su garganta. Y gritan allí por esos hombres o mujeres, pero al final no logran nada. Salen tan vacíos como llegaron y sus vidas siguen vacías. Viven la vida sin un rumbo claro, sin un destino. Pero cuando cantamos a nuestro Dios, qué diferente es, hermanos míos. Qué distinto es cuando cantamos o cuando oramos y solo agradecemos a Dios. Cuando no le pedimos nada y le decimos, tú eres digno de honor y de gloria y de alabanza. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo cambia todo, hermanos míos? Como un cántico puede levantar a un hombre y una mujer, una alabanza al Dios del cielo. En el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba bajo el juicio de Dios y era llevado a la cautividad, los judíos colgaban sus arpas en señal de tristeza. Cuando los babilonios les pedían que cantasen, no lo podían hacer. Habían perdido su canción y la razón de su gozo, porque estaban viviendo por fuera de la voluntad de Dios y separados de Él. Cuando alguien no tiene ánimo, no tiene deseos de estar en la casa de Dios, o de alabar a Dios, o de llegar a la hora para aprovechar todo el tiempo de la adoración, es porque está fuera de la voluntad de Dios. Está separado de Dios. Porque el que está unido a Dios, ama a Dios. Se mueve apasionadamente por Dios, no por impulso de los demás. No te olvides de eso. Apúrate, vamos. La gente sola avanza y se mueve. Eso lo hace el hombre y la mujer que viven en la buena voluntad de Dios. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces todo es un caos y una desolación. Si alguien no tiene ánimo, no está en la voluntad de Dios y está separado de la presencia íntima de nuestro Dios. ¿Qué es lo que el mundo quiere? ¿Sabe por qué los vecinos no nos molestan? Porque a los vecinos les gusta cuando cantamos al Dios del cielo. Durante la pandemia echaron de menos las reuniones. Nos acordábamos de ustedes que cantaban tan bien, tan fuerte al Dios del cielo. Hermanos míos, dejamos un testimonio de ser personas correctas, de usar el tiempo justo, pero ese tiempo lo aprovechamos al máximo, porque nuestro Dios es digno de honor y de gloria. El mundo está viendo, ve en todos lugares amargura, tristeza, vea las noticias. ¿Quiénes pueden hablar de gozo y de contentamiento si no son los creyentes, los hijos de Dios?
¿Quiénes pueden hablar de esperanza sino los hijos de Dios? Así es, Señor. ¿Quiénes pueden sentirse renovados y fortalecidos a pesar de las dificultades? Los hijos de Dios. El mundo quiere oírnos cantar. El mundo quiere ver nuestro gozo. El mundo quiere observar la diferencia que Jesucristo hace. ¿Dónde? En nuestra vida. Sí, Señor. Así es. Debemos seguir procurando amar y buscar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Debemos permitirle a Dios que dirija nuestras vidas de una manera sobrenatural. Hermanos, no hay otra fórmula, no hay otra manera de hacerlo. El Salmo 137, versículos del 1 al 4, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y este salmo, el versículo 4 hace una pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Cuando Dios disciplinó a Israel, entonces y fueron llevados cautivos, Israel se sumió en una amargura, en una desolación. Cientos de personas fueron desarraigadas de sus raíces y llevadas cautivas. Pero ¿cuál era el motivo? Es que no habían buscado a Dios. Estaban lejos de los planes de Dios. Habían abandonado el altar de Dios. Habían dejado de lado el lugar de la adoración y de la alabanza a Dios por los afanes personales, por los proyectos personales. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacerlo, como si Dios no supiera todas tus necesidades. Dios lo sabe todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero Dios te está dejando para que tú en un momento recapacites y digas: no hay nada mejor que servir a mi Dios. Así es. Sí, Señor. La gente dice: ¿por qué no hay solución? Porque no buscan a Dios. Siguen confiando en sus propias fuerzas. Siguen confiando en su propio corazón, en sus propios anhelos. No dejan a Dios actuar. El mundo está viendo a muchos cristianos colgar sus arpas. En algunos casos esto sucede porque los cristianos han permitido que el pecado los separe de Dios. ¿Sabe que vivir fuera de la voluntad de Dios equivale a perder su bendición en la vida? Así como el gozo verdadero que acompaña a la vida abundante. La vida abundante, hermanos míos, es la presencia de Dios. La vida abundante, el gozo de Dios, es cuando alabamos a Dios con cánticos, con música o en nuestras oraciones. Eso es lo que llena de gozo el corazón de un hombre, una mujer que tiene una vida abundante en Cristo Jesús. Una vida repleta de ricas y grandes bendiciones. El mundo está observándonos. El mundo quiere ver. Y el mundo, hermanos, ¿sabe qué? Está mirando a la iglesia, a los evangélicos, a los que siempre cantaban con gozo y alegría. Que podamos volver. Y sepamos que Dios no va a mover su mano hasta que tú no vuelvas tu corazón a Él. Que Dios no te va a prosperar y bendecir como tú quieres hasta que tú te rindas por completo delante de Él y hagas todos los esfuerzos para estar en la casa de Dios, para estar en la comunión de los santos, pero también en una intimidad con tu Creador. Y le reconozcas a Dios todos sus preciosos y maravillosos atributos que Él tiene y que son dignos de ser reconocidos. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios nos propone por medio de su palabra. Si Dios comenzó a mover su mano bendita y poderosa, cuando estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Él, es lo que Dios quiere hacer. Que le reconozcamos como el Señor de nuestras vidas, como el Dios fiel y justo, capaz
poderoso para hacer prodigios y milagros en medio de su pueblo. Dios nos está llamando en este tiempo a reflexionar y a volvernos a Él con todo nuestro corazón. Oramos. Padre, gracias te damos